Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Barra Lista, el podcast de EGIL. Somos Cristina Bando González y Jorge Pérez Córdoba. Antes de empezar, queremos dar las gracias a nuestro patrocinador Nutrimuscle por toda su ayuda. Y bueno, durante esta charla vamos a hablar acerca de cuándo empezar a entrenar powerlifting o empezar a entrenar con pesas. ¿Qué opinas tú de este tema, que es un poco... puede parecer un poco general, pero tiene sus puntualizaciones? A ver, esta duda es una duda que resolvemos bastante, bien sea en atletas que quieren iniciarse dentro de los deportes de fuerza o dentro de la disciplina de powerlifting de competición, digamos pasados los 20 y pocos años, que hay gente que incluso nos llega a decir en plan, yo creo que voy tarde para este deporte. Y también en mi caso siempre se aborda desde un punto, desde si es adecuado en momentos en los que hay lesión, si es adecuado en niños o incluso si es adecuado en personas mayores. Adecuado siempre es, el trabajo de fuerza es adecuado para toda la población, si bien es cierto que hay que dosificarlo, pero ¿cuándo es el mejor momento? Pues el mejor momento fue ayer, así que si te lo estás pensando, te recomiendo que empieces hoy y como tarde, si no, que empieces mañana. Sí, incluso realmente, como bien dice Chris, el mejor momento para empezar a hacer algo que puede ser muy beneficioso, como es el entrenamiento de fuerza, como es el powerlifting bien realizado, bien dosificado, el mejor momento fue ayer y el segundo mejor momento es hoy. En ese sentido, imagino que coincidirás conmigo en que al final es muy importante la madurez emocional, ¿no? Tengas la edad que tengas para entender lo que estás haciendo. Sí, sobre todo también el valor que le quieras dar. En la corriente del fitness, si nos quedamos solo con el concepto del fitness como iniciarse en los deportes de pesas o iniciarse en el gimnasio, en el campo, sobre todo de las mujeres, se nos ve súper influenciadas con el tema de los objetivos físicos, con buscar una solución a todos nuestros complejos de una forma lo más rápida posible, y hay que tener en cuenta que cuando uno empieza en los deportes de fuerza normalmente nos enfocamos de una forma que no nos beneficia, yo no voy a decir mal, pero sí que no nos beneficia, pues a lo mejor nos enfocamos en un resultado, que de esto hablaremos más adelante, del enfoque en el resultado y del enfoque en el proceso, pero sí que hacemos las cosas muy rápido, intentamos correr antes que andar, y todas esas cosas son las que suelen darnos problemas, bien porque o no tenemos los resultados que queremos o no tenemos la paciencia para esperarlos, bien porque no disfrutamos del proceso o bien porque incluso nos llevamos a lesionar porque queremos hacerlo todo rápido, todo ya, al máximo, y eso pues normalmente no suele salir bien. Sí, o sea, eso que comentas me estaba ahora acordando de cuando empecé a entrenar con pesas con 15 y 16, a partir de ver un videojuego que era el GTA San Andreas, en el que el personaje hacía bíceps ahí el fallo, con muchas repeticiones por serie y se ponía mazadísimo. Me estaba acordando precisamente que cuando empecé a entrenar, y yo creo que a ti te ha pasado, y a ti que nos estás escuchando también te habrá pasado, que dices, joder, querría haber empezado antes, cuando era un crío. O sea, siempre quieres haberlo empezado antes. Sí. Pero realmente yo creo que se aplica lo que tú comentabas, Chris, de que antes igual no teníamos esa madurez emocional para realizar esa actividad. Por ejemplo, con los niños, una de las recomendaciones que se repiten una y otra vez por parte de expertos es que si no entienden lo que están haciendo, es una tontería que hagan pesas, porque puede ser muy peligroso en el sentido de que se pongan a jugar con los discos, con las barras. Tú imagínate haciendo una sentadilla cerca, ya no cerca del RM, sino con la carga que sea, y que jugando, pues jaja, te quito un disco de un lado. Sí, eso sí, sí que es verdad que, a ver, nosotros en España sí que es verdad que culturalmente no es una cosa que tengamos adaptada o que esté normalizado el tema de las pesas, sobre todo en edades tempranas. En otros países sí, en Estados Unidos, en el norte de Europa, sí que está mucho más normalizado que los chavales hagan pesas en el instituto o incluso en el colegio. Y por lo tanto, por eso hay ligas infantiles de deportes de competición de fuerza, y porque está mucho más naturalizado. Ahí sí que es verdad que, igual que en cualquier otro deporte, creo que la labor del entrenador, en este caso del profesor, de la persona encargada, me da igual, sí que es clave para precisamente evitar cosas como lo que tú comentas, es decir, que haya un respeto al deporte, que haya un respeto a la tarea, que haya un respeto a los compañeros. Pero yo creo que eso ya no escapa tanto de que entiendan o que no entiendan, porque es decir, tú puedes hacer deportes de pesas sin competir, evidentemente, de forma recreacional, no tiene por qué dársete bien, no tiene por qué ser la mayor, no sé, la mayor fuente de inspiración de tu vida, simplemente puedes hacerlo porque sí, porque te divierte, porque es sano para ti, porque
tengas ciertos piques, pero sin esperar gran cosa y no pasa nada, está bien. Pero creo que en niños ahí sí que es importante pues la labor de eso, del entrenador, del responsable, de la persona responsable que esté en hacer entender la tarea en sí, en hacer entender los límites de la tarea, es decir, lo que es seguro y lo que no es seguro, y el respeto al resto de compañeros con los que hagas esa tarea. Y creo que eso pasa en los deportes de pesa y en cualquier deporte. Yo que hice rugby un par de años, esto es exactamente lo mismo. Si a los niños no les educas en tener un respeto tanto a los compañeros como al contrincante, pues al final lo que te salen son pequeños hooligans. Sí, sí, incluso más que los niños, porque parece que nos vayamos a edades que no es el perfil del todo, que yo me he ido a niños y también tú has seguido hablando de niños, que no es el perfil de la persona que nos está escuchando como puede ser tú, pero, y esto lo veo por ejemplo en adultos, es decir, lo veo en adolescentes, adultos jóvenes, 20 y pocos años, que están en el gimnasio, están con el móvil entre series, jiji, jaja, juju, se cuelan por delante de quien está haciendo sentadilla. A mí esto, por ejemplo, me imponía de los nervios cuando entrenaba en la UA. O sea, gente que tú estabas tirando sentadilla pesada, peso muerto, en la banca te da igual, ¿no? Porque estás tumbado. Pero estabas tirando sobre todo la sentadilla más que el muerto, se te colaban por delante y era como, te quiero asesinar. Bueno, esto nos ha pasado entrenando también juntos. Gente que se te pega a la barra o que se te pone detrás sin que tú te lo esperes. Eso. Es gente que no ve el peligro, o sea, claro, literalmente, pero esto ya estamos hablando de un perfil adulto de 20 a los 30 años, pasa un montón de veces, incluso gente más mayor, que no ve el peligro de que tú estás manejando a lo mejor, pues en tu caso, ¿no? 180 kilos. Los kilos que sean. Y da igual, pero independientemente no es lo mismo manejar 20 que manejar 180, no, claro, evidentemente. Y dices, ya no es que, dices, tío, es que me puedo caer contra ti, te puedo tirar la barra, me puedo hacer daño yo, te puedo hacer daño a ti, puedo hacer daño al material. Esto nos puede suponer un montón de problemas a todos los niveles. Entonces, hay gente que yo creo que en el hecho de los gimnasios comerciales, por ir a su bola, por ir un poco a sus cosas y demás, y también por la distancia que tienen con un deportista con, sobre todo, o mucha experiencia o con vías a la competición, porque normalmente esto suele pasar en el perfil de persona que va a competir, que ya maneja bastantes kilos o que está en vías y en procesos de competir, y que por lo tanto la gente pues no le da el valor, no le da la importancia. Los deportes de pesas sí que es verdad que no se ven por norma general como un futbolista, no estamos a esa altura a nivel social vistos, y por lo tanto la gente se piensa que pues ya está, que estás fuerte, que te has chetado, que cualquier cosa y que punto. O la gente que directamente pues si te ve pequeño o si te ve chica o si te ve grande, da igual, ya empiezan a esperar una serie de cosas cuando empiezas a levantar la barra, y luego la realidad, por ejemplo, a ti te pasa mucho que la gente pues no espera que estés tan fuerte como estás. Y yo me acuerdo de ir a gimnasios comerciales contigo, que la gente empieza a ver cómo cargas la barra, se te quede mirando esperando a que la falles, y cuando ve que no la fallas y que se te despega del cuerpo, se te quede mirando con cara de no puede ser, no puede estar pasando. Y es esa gente la que es eso, que como son cargas muchas veces que sinceramente no van a coger en su vida en las manos, pues es como que les da lo mismo, y depende del perfil que tengas como atleta. Insisto, todavía puedes estar más invisibilizado porque a ti no te ha pasado tanto, pero en chicas ha pasado, y yo conozco muchísimos ejemplos de chicas que tienen la barra cargada y de repente les quitaron un disco de un lado porque dan por sentado que no los van a usar. O sea, sí. Y dices, no los he cargado por afición, los cargo para usarlos. Sí. Eso también yo creo que juega un papel muy importante el monitor de sala, aunque no me termina de gustar este término, sí, pero el entrenador de sala en cuanto a crear una cultura relacionada con, en este caso, el levantamiento de pesas y con el entrenamiento de fuerza. Todos los entrenamientos son de fuerza, y comento esto porque creo que la figura del líder o del entrenador que cree unas normas claras de cuando alguien está haciendo un ejercicio no se le habla, cuando alguien está haciendo sentadilla no se le pasa justo delante pegado. O sea, otra cosa es, como es obvio, pues yo que sé, que hay un pasillo a 1,5 metros, 2 metros, no pasa nada, pero joder, de verdad, que sí, lo que tú decías, que alguien, pues eso, te quita un disco entre series, ¿no? O sea, se pregunta. Todo ese tipo de normas de convivencia, yo creo que por parte del entrenador o el encargado de sala, son esenciales que se lleven a cabo, y también en parte con la masificación que se ha producido en los gimnasios comerciales, con la falta de formación de los técnicos de sala orientada al entrenamiento de fuerza, incluso por, en muchos casos, la falta de experiencia. Es decir, si ese técnico de sala, ese entrenador o monitor no entrena, no sabe lo que siente el levantador,
incluso ya no te digo de un powerlifter, sino cualquier persona que se tome medianamente en serio su entrenamiento. O sea que... Pero claro, tú solo ves así porque tú has sido monitor, sabes lo que es estar responsabilizándote de una sala y claro, lo que tú hacías en este caso en la UA, que es el gimnasio de la Universidad de Alicante, para quien no lo sepa, es totalmente diferente a lo que cualquiera nos hemos podido encontrar en un gimnasio comercial, por cosas como las que dices, y ya luego entonces podríamos entrar de, bueno, condiciones de trabajo que normalmente tienen los monitores de sala, que yo entiendo que la gente no haga más, porque es que lo que le pagan y lo que le piden, pues yo entiendo que a veces es hasta insultante para quien trabaja allí. Luego pues la desmotivación, el hecho de lo que tú dices, hay muchísima gente, tienes que tener 17 millones de ojos, no es lo mismo una sala grande que una sala pequeña, no es lo mismo unos horarios que otros. Entonces, claro, luego pues pasan lo que pasan, que muchas veces necesitamos que cada uno tenga una responsabilidad individual que no está por la labor de tener, porque como yo pago, pues me da igual todo. Y eso tampoco es. Yo creo que hay unas normas básicas mínimas de educación y de convivencia en espacios sociales que todos deberíamos de tener, y no creo que sinceramente debería haber un adulto responsable educándonos a todos. O sea, para mí es de sentido común que si tú ves una persona que está cargando la barra, pues no le quites discos de un lado, por lo menos pregunta, ten esta deferencia, decir, oye, nos los podemos turnar, cualquier cosa, porque dices, yo puedo entender, y yo lo he vivido porque he ido contigo a muchos gimnasios, que tú, por ejemplo, tú y yo hemos tenido que ir ahora un poco intempestivas a los gimnasios porque no había material para que tú entrenaras y otra persona entrenara, o sea, y esto era así, y dices, joder, pues te los turnas y no pasa nada. Y entrenamientos, yo he ido con gente a entrenar, que he tenido entrenamientos en los que a lo mejor nos hemos pasado 3 horas en el gimnasio y dices, pues te turnas la jaula o te turnas el banco o no pasa nada, las cosas se hablan. Pero lo que no puede ser es, pues lo que te digo, que alguien pase por detrás de ti o se pegue a ti o te toque la barra mientras estás levantando. Esto a nuestros atletas también les ha pasado un montón de veces, de estar tirando en banca y que alguien les choque la barra por un lateral. Dices, tío, que tengo la barra en las manos, que está fuera del soporte. O sea, ¿cómo no lo ves? Pero es una falta de educación tremenda, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, totalmente. Al final no solamente es el papel que pueda tener el entrenador o el responsable, el líder de sala, sino también esa responsabilidad a nivel individual. Antes has comentado lo de la orientación a la tarea o orientación al resultado. ¿Tú piensas que específicamente si hablamos de powerlifting, que una persona que vaya a la sala a hacer pesas le puede tirar para atrás el hacer power si está muy orientada hacia el resultado o hacia el ego de levantar más que los demás? Es decir, ¿crees que eso le favorece o le empeora, tanto en el corto como en el largo plazo? A ver, que le lleve a tirar menos, eso no. Pues si estás orientada al resultado, realmente el powerlifting es un deporte muy sacrificado en el sentido de que, digamos que para brillar, ese momento de gloria que es la competición, pasa muy pocas veces al año. Yo siempre lo comparo con el fútbol. En el fútbol puedes competir prácticamente todas las semanas durante casi todo el año. Y sin embargo en el power pues nosotros competimos 2-3 veces al año, no solemos competir de media muchísimo más. No hablo de nosotros, sino prácticamente en la media de cualquier atleta, por lo menos a nivel nacional España. ¿Cuál es el tema? Yo creo sinceramente que Instagram en este caso se ha convertido en nuestra pequeña tarima personal y hay muchísima gente que está enfocada completamente al resultado, que va a entrenar y de vez en cuando es seguramente más de lo que debería, se enfoca en voy a intentar levantar un PR o voy a intentar levantar @9 una repetición más o voy a intentar hacer cualquier elogio o cualquier hito nuevo dentro de su recorrido como deportista, porque así, pues claro, en mi gimnasio ya todo el mundo va a montar esa ovación, luego aparte en Instagram lo subo y la gente me va a decir pues que soy el mejor o la mejor, independiente, ¿vale? Esto no se diferencia de hombre o mujer, y al final eso yo soy consciente como profesional, por lo menos en mi sector, lo que es la fisioterapia, que suele ser perjudicial al medio y largo plazo. Al corto a lo mejor no, al corto pues lo puedes tolerar, pero sí que es verdad que luego llegan los periodos de estancamiento en los que no entiendes por qué no mejoras y es porque has dejado un montón de eslabones débiles por detrás, porque normalmente esto también se une al típico perfil de persona que se especializa y que solo hace movimientos de competición con material, solo hace pues a lo mejor tandas de repeticiones, series de repeticiones muy cortas, hiperespecialización e hiperespecialización. Y ahí lo que nos suele dar es un periodo de estancamiento, problemas de sobrecargas
o simplemente compensaciones porque hay una serie de eslabones débiles que estamos dejando por detrás, un trabajo que no estamos priorizando, luego aparte de que normalmente nos estamos exponiendo a intensidades relativas bastante altas, el tiempo de recuperación empieza a necesitar ser más prolongado y no se lo estamos dando, la carga crónica aumenta, en fin, un sinfín de cosas. Y ahí es donde suelen llegar los problemas, donde hay que echar pues mucha mano hacia atrás y empezar a regular lo que queremos, lo que no queremos y cuánto tiempo queremos permanecer en el deporte, porque esta es una parte indispensable. Si tú te metes a cualquier deporte, ya no sea el powerlifting, al que sea, aunque sea salto de longitud, y quieres ser el mejor durante 2 años y no vas a competir más, pues entiendo que tus prioridades y tu forma de entrenar sea una y muy concreta. Pero sí, realmente, por ejemplo, como es tu caso, ¿no? Que tú siempre me dices en plan, yo quiero seguir siendo máster y estar jubilado y seguir compitiendo en powerlifting. Pues entonces tus expectativas y sobre todo tu forma de regular las cosas van a ser otras, porque tú ya vas a mirar a largo plazo, a decir, con 60 años quiero seguir compitiendo si está en mis posibilidades. Siempre. O sea, siempre. O sea, en el sentido de que sé que, bueno, pues habrá épocas igual, pues como ha pasado estos últimos años, entre el tema del COVID, de cierre de dejar de entrenar por cierre en parte de gimnasios, mucha carga de trabajo y demás, que el nivel pueda bajar un poco, pero sí, mi intención sería competir durante toda mi vida. En ese sentido, y respecto al tema principal de este vídeo, de cuándo empezar a entrenar Power, ¿crees que una persona, por ejemplo, un levantador es lo mismo, que tenga más de 40 años, podría empezar a hacer Power? Sí, por supuesto. Yo he tenido pacientes cuando trabajaba presencial, en esa era de Dios, que yo trabajaba presencial, he tenido pacientes que no habían tocado una pesa jamás en su vida, no habían entrado a un gimnasio ni a pedir información, y hablo de perfiles en los que además está completamente alejado de ser un atleta o de tener una rutina de pesas, mujeres mayores, jubiladas, enfermas pues a lo mejor con secuelas de un ictus, que han empezado a trabajar conmigo y han empezado a trabajar con los movimientos básicos de powerlifting, entre otros movimientos. Y hablo de gente que terminó cargando peso en lo proporcional a pues, su nivel, su experiencia y su situación de salud en general. Entonces, eso llega, por supuesto que puede llegar, y puede llegar a cualquier edad, e insisto, puede llegar en cualquier situación, en perfiles de personas mayores, y hablo de ya no solo 40, sino 60, 70, el salto y la mejora en salud y en calidad de vida que puede darle a una persona empezar a trabajar con cargas que evidentemente van a ser ligeras, es decir, no vamos a esperar que una persona de 65 años en un año o en 2 años o en 5 años levante 120 kilos en peso muerto, porque es que no hay que esperarlo, pero es que con muchísimo menos la calidad de vida, el salto tan grande en todas sus circunstancias de salud, tenga o no las tenga o esté en riesgo de tenerlas, es increíble, o sea, merece de largo la pena. Totalmente. Y en relación a esto, yo creo que hay que diferenciar un poco el hecho de competir con entrenar. Es decir, sí. Pienso que una persona que realiza sentadilla, press banca y peso muerto, si de manera deliberada, como tú bien decías, lo realiza para mejorar su rendimiento en las actividades de la vida diaria, para sentirse mejor, para ganar hipertrofia, para mejorar su rendimiento deportivo, para recuperarse una lesión, yo creo que esa persona ya está haciendo powerlifting, porque creo que no es necesario específicamente competir para poder beneficiarse de los ejercicios de powerlifting, que es sentadilla, banca y muerto. Y es que realmente un programa de entrenamiento que sea equilibrado, como mínimo la sentadilla y el peso muerto lo va a tener. Porque claro, sentadilla es te agachas, o sea, aprender a agacharte, digamos con el tronco erguido, que es, por ejemplo, un ejercicio o una actividad que no exactamente igual, pero se va a replicar cuando hagas un salto vertical o tengas que, juegas a baloncesto un día, que no es que sea totalmente habitual, pero cuando quieres alcanzar algo que está encima tuya, realizando un salto. Y luego el peso muerto es que cada vez que te vas a agachar a coger algo que se te ha caído del suelo o atarte las cordoneras, lo vas a replicar. Press banca sí que es un poco más raro. Pero el press militar no, por ejemplo. Pero el press militar no, claro. Entonces, desde mi punto de vista, el cuándo empezar a entrenar powerlifting se podría hacer, respondiendo a la pregunta del inicio y enlazándolo con lo que comentabas, se podría hacer casi desde el minuto 1 que alguien tiene el contacto con el entrenamiento contra resistencias o con pesas. Porque es que sentadilla, press banca y peso muerto, ejercicios multiarticulares en los que matas muchos pájaros de un tiro y que no necesitas estar
pues vamos a realizar esta máquina para este músculo, esta otra máquina para este otro músculo. Es decir, es pasar de ver el cuerpo como músculos aislados, que sí, que es lo que hay, a cadenas y trabajo un poco más global y en este sentido multiarticular también. No sé si opinas como Sí, como sí, yo. totalmente. Y además es que ya luego está el hecho de decir todo lo que desbloqueas a nivel emocional y mental cuando te das cuenta de que todas esas cosas que creías que no podías hacer las puedes hacer. Porque, por ejemplo, a las personas ya, y voy a quedarme con la población de edad avanzada, normalmente se les indica que anden, que naden, que hagan pilates o estiramientos, pero todo actividades de súper bajo impacto porque además la sociedad, ¿no? Y sobre todo la población sanitaria, convencemos a las personas de que las articulaciones ya están frágiles, la columna ya está frágil, todo les puede lesionar, todo les puede partir por 7 lados. Y sin embargo, si tú a esa persona la empoderas y la demuestras que puede levantar 40, 50, 60 kilos del suelo, es que ese clic mental de decir, wow, que puedo hacer esto. Y que ya no tengo que tener miedo al andar por la calle, y que ya no tengo que tener miedo al jugar con mis nietos, o que ya no tengo que depender de nadie para subirme la compra a casa. Si quiero, pues puedo seguir haciendo las cosas como las hago, pero tengo la tranquilidad de decir, puedo hacerlo. E incluso situaciones de riesgo, por así decirlo, en población mayor, como es lo que te digo, tropezarte por la calle, o es simplemente levantarte desde el suelo, que es una de esas cosas que los sanitarios tenemos en cuenta para medir la capacidad de las personas a nivel de movilidad. Parece una tontería, porque seguramente tú que me estás escuchando, pues lógicamente no tendrás estos problemas, pero si te fijas en tus padres o en tus abuelos, de verdad, pídeles que se sienten en el suelo y que se levanten, y compáralo su habilidad para hacerlo con tu habilidad para hacerlo, y vas a ver cómo esas capacidades físicas que no tenemos en cuenta son elementales completamente, porque un tropiezo lo podemos tener cualquiera, y esa capacidad de reacción va a cambiar mucho la posibilidad de que yo he visto mujeres y, bueno, he visto personas mayores, mejor dicho, con verdaderos dramas por una caída tonta en casa. Y porque además, después de caerse, no habían sido capaces de levantarse. Y yo he visto pacientes que tenían miedo a que los sentaran en el suelo porque no se sabían levantar, porque no tenían claro que iban a tener la capacidad de hacerlo. Entonces, trabajar fuerza en patrones de movimiento, como tú comentabas, ¿no? Como son los movimientos de powerlifting, de verdad, es que es un salto de calidad brutal, y un salto en la mejora de las capacidades físicas básicas a todos los niveles, en todas las poblaciones. En niños, pues porque seguramente lo que estaremos otorgando, como en cualquier deporte, es una disciplina, una metodología, luego aparte de la mejora física, todas las mejoras de salud que van asociadas a los deportes de fuerza. En adultos, pues un poco lo mismo, y en adultos ya de edad avanzada, pues es que imagínate entrenar pues como va a ser tu caso, ¿no? De los 15 a los 60 o 65 años. O sea, tu estado de salud es que va a ser años luz de la media poblacional. Sí, totalmente, totalmente. Creo que recapitulando un poco este vídeo y cuál era la pregunta principal del mejor momento para empezar a entrenar power, empezar a entrenar fuerza, considero que podríamos decir que, y a ver si coincides conmigo en ello, que el mejor momento es aquel en el que se posee la suficiente madurez emocional para entender lo que estás haciendo, para no poner en peligro a las otras personas que están en la sala, porque hay personas, como tú bien decías, adultos, muchos de ellos, que no están preparados para entrenar, pero porque no tienen la madurez emocional para hacerlo, porque hacen el tonto en la sala de entrenamiento. Eso es lo primero. Y luego, no existe una edad cronológica fija a partir de la cual ya se pueda empezar a entrenar, como sucede, por ejemplo, en la mayor parte de gimnasios de España, que si no tienes más de 18 no puedes entrar. Me parece es una salvajada. Sí. Es una salvajada. Y también lo contrario, no existe una edad cronológica máxima a partir de la cual debas dejar de entrenar porque tu cuerpo es frágil, se va a desgastar. Precisamente lo contrario. O que ya no merezca la pena empezar, da igual. O sea, Sí, empieza cuando tengas el momento, cuando tengas la oportunidad, cuando comprendas realmente el impacto y el beneficio que puede tener para ti, pero empieza. Y hay estudios, por ejemplo, con onagenarios, con ancianos de más de 90 años, entrenando una vez por semana, que ganan fuerza y masa muscular. Totalmente. Una vez por semana, más de 90 años. O
O sea que realmente, y por dar un mensaje claro de este vídeo y aplicable, no existe una edad mínima ni máxima para entrenar fuerza, y el criterio fundamental es la madurez emocional y entender cuál es el objetivo de esa tarea, que ya no es solo mejorar el rendimiento en comparación, por ejemplo, a los demás si vas a competir, sino especialmente en comparación contigo mismo. Es esa orientación al proceso o a la tarea que tú comentabas antes. Totalmente. Y tampoco existe una condición de salud en la cual tú te tengas que decir, me alejo de las pesas definitivamente. Es decir, de verdad que es algo que en salud se dice mucho, el tema del reposo, del no entrenes con cargas, porque el entrenamiento con cargas no es bueno y demás. Y esto es mentira, o sea, es mentira, de verdad. Podríamos encontrar un caso entre 1 millón en el que a lo mejor no estaría recomendado durante un tiempo, pero que nunca jamás te tengas que acercar a una barra o a una mancuerna. Es que de verdad que no se me ocurre un solo caso o una sola condición de salud. En ese sentido sí que es cierto que pueden haber ciertas cardiopatías en las que estén contraindicados ciertos esfuerzos o ciertas intensidades a nivel de frecuencia cardíaca, pero se puede adaptar. Claro, pero la cuestión ahí es regular. Claro, es decir, el regular siempre es una cosa que hay que tenerlo en cuenta desde el principio. O sea, independientemente de que seas una persona con experiencia, una persona sin experiencia, una persona con alguna condición de salud a tener en cuenta, siempre hay que regular. Y yo ahí siempre recomiendo que contéis con el apoyo de un entrenador o de una entrenadora, de una persona especializada o de un fisio en el caso de que tengáis una condición de salud a tener en cuenta. Pero que sea algo contraindicado de forma absoluta, es que no se me ocurre una situación, de verdad. Siempre hay un trabajo que se puede hacer, hay algunos que se harán con cargas, hay algunos que se harán con autocargas, pero el trabajo de fuerza per se, es que no se me ocurre una situación en la que esté contraindicado. Teniendo en cuenta que es que al final, yo soy el primero también que a veces me obceco con ello, de que fuerza solamente las cargas se pueden aplicar a través de mancuerna o barras, pero es que claro, cuando hablamos de entrenamiento de fuerza es cualquier carga que produzca una resistencia o un momento sobre las articulaciones, en el sentido de que yo puedo estar entrenando fuerza, sí, o sea, tú puedes estar entrenando fuerza si intentas flexionar o doblar el codo y yo te ofrezco una carga. Sí. O una resistencia, o sea, una carga y luego una resistencia al giro a la flexión. Entonces, pues, joder, se pueden usar lo que tú decías, autocargas sin una carga adicional de, pues, una barra, una mancuerna, o se pueden emplear poleas, se pueden utilizar bandas elásticas, se puede incluso utilizar como carga la resistencia del agua, que te ejerce el agua, es que hay 1000 recursos. Y sigue siendo entrenamiento de fuerza. Recursos y al final el resumen de todo esto es que si quieres empezar, empieces ya, que no te lo pienses, que busques quien te asesore, que busques algo por lo menos en lo que sustentarte. Nosotros ya sabes que te vamos a recomendar el libro de Jorge para programación del entrenamiento en powerlifting, que te lo dejamos en la descripción del programa. Y nada más, yo creo. Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que te haya gustado este episodio. Si te ha gustado, pues ya sabes, danos tu like si nos estás viendo en YouTube o déjanos algún comentario, haznoslo saber a través de redes sociales y comparte el episodio para que más gente pueda aprovechar este contenido. Nos vemos en el próximo. ¡Chao! Chao.